Muy buenos días, Dios les bendiga. Pastor, Dios le bendiga. No voy a decir su nombre porque quiero que usted mismo sea quien se presente. Nosotros somos estudiantes del Seminario Bíblico Filadelfia y en este momento estamos cumpliendo con un trabajo que nos fue encomendado como el de entrevistar un empresario cristiano. Una persona, primero que todo de testimonio, una persona que, que nos pueda contar ante todo qué Dios ha hecho con esa persona. Y pues Dios me guió a entrevistarlo a usted, pastor. Primero que todo queremos que nos cuente algo, un poquito sobre su vida, que nos cuente primero, para realizar esta empresa, ¿qué estudios usted tiene? ¿Qué licenciaturas ha hecho? O por el contrario, si no las tiene, pues igual que nos cuente cómo ha levantado esta empresa, cuál fue su visión, de dónde nació esta visión. Entonces, esas son en sí eso es en sí lo que queremos saber. Primero que todo, pues lo bendecimos su empresa, bendecimos su emisora y todo lo que usted hace, bendecimos la iglesia que usted pastorea, porque aparte de ser empresario, pues usted también es pastor. Entonces, qué bueno que usted nos pueda contar. Tenemos algunas preguntas que hacerle y pues esperamos con la idoneidad que usted tiene que nos conteste de la mejor manera. Mi nombre es Diego Alexander García Leguizamón, tengo 43 años, soy el pastor general de la iglesia Casa de Amor y Restauración. También soy el gerente de la empresa Inversiones Kiria S.A.S., una empresa que lleva 14 años en el mercado colombiano, distribuyendo productos naturales a nivel nacional. Estamos con presencia en 17 ciudades en nuestro país. También, y quiero decirles que es el Señor el que ha abierto las puertas de oportunidad de todo lo que se ha estado desarrollando a través del ministerio y a través de la empresa. Mis estudios, hice 2 semestres de administración de empresas, pero teniendo en cuenta el tema que estábamos tocando el día de hoy sobre el emprendimiento debe ir acompañado de la fe y de la presencia de Dios. Aunque no estoy en contra de la academia ni del estudio en las personas, sino al contrario, es bueno prepararse, pero no quedarse allí, sino emprender, dar pasos de fe y caminar en la dirección que Dios ha dicho, pero sobre todas las cosas, entendiendo que tenemos dones y talentos que no pueden ser limitados por el hombre. Primera pregunta. Para usted, ¿qué es emprendimiento? El emprendimiento o una persona emprendedora es alguien que aprovecha las oportunidades. Quizás en las universidades lo primero que se enseña es eso, y es que un emprendedor es aquella persona que ve una oportunidad y la aprovecha para dar un paso que cambie o en el mercado o en sus negocios o en su economía. Eso sería académicamente el emprendimiento. ¿Cómo lo vemos en la normalidad de nuestros días? Que son personas que tienen visión, que tienen ideas. Por eso yo invito a todos los que nos ven, que si tiene una idea no la deseche, no diga eso es una locura, no sé por qué pensé eso, no sé por qué vi eso, no sé por qué se me ocurrió esto, sino que cada una de esas ideas puede ser el inicio de un proyecto de emprendimiento que lo llevará no solo a ser bendecido usted, sino a bendecir a muchas personas. Segunda pregunta. ¿Qué características debe tener un emprendedor? Las características de un emprendedor son básicamente tener la visión de lo que va a hacer. Hay personas que quizás no se les ocurre nada. Hay personas que están pensando en cosas que no tienen que ver con el emprendimiento y están dando pasos o palos de ciego, como se dice popularmente. Pero la característica de un emprendedor es tener una visión clara, que él sea el primero que cree en esa visión, así todo el mundo no crea, y empezar a caminar en esa visión, entendiendo que en ningún caso va a ser fácil al principio, pero que esa perseverancia y la claridad en esa visión, y más si son emprendedores cristianos, la fe en lo que el Señor les ha dado, hará que se hagan grandes proyectos. ¿Cuál es la responsabilidad que debe tener un emprendedor?
La responsabilidad del buen emprendedor o de los emprendedores es entender que los productos o servicios o el proyecto que va a iniciar sea claro en que nunca va a ser algo para engañar ni para mentir, que tiene una responsabilidad, así inicia una persona sola, que algún día va a tener empleados, en velar por el bienestar de sus empleados, de la gente que está bajo su cobertura, en ser una persona que marca la diferencia. Esas son las responsabilidades. Ahora, las responsabilidades a través de nación, como empresarios, como emprendedores, es ser íntegros totalmente, contribuyendo así al desarrollo de nuestra nación. Equivocadamente se piensa que los impuestos se pierden, que todas las cosas no se hacen, pero yo les digo algo, lo que haga el Estado con el dinero que se da, eso es un problema del Estado. Pero nosotros, como testimonio y como emprendedores, debemos ser íntegros en todo lo que hacemos. ¿Qué lo llevó a emprender la empresa que en la actualidad maneja y por qué esa clase de empresa? Hace varios años, alrededor de más de 15 años, empezamos a ver, la empresa Inversiones Quiria es una empresa que se mueve en el medio de las televentas, pero con un segmento muy específico, y es el de los productos alimenticios y vitaminas, productos que tienen que ver con la salud. Quizás muchas personas han visto las televentas y ven algunos productos, y muy pocas personas en nuestra nación creen en el tema de las televentas, pero cuando se presenta un producto o servicio que tiene que ver con la salud, eso no lo había hace unos 12, 15 años en nuestro país. Al ver este medio o este nicho de mercado que no estaba tan explorado, teníamos la visión junto con mi esposa, que es conocedora de los medios de comunicación de hace mucho tiempo, y en mi caso ser una persona que trabajé en ventas mucho tiempo, en unir esos dos talentos o esos dos dones que el Señor nos había dado y empezar a explorar este mercado de la salud, de los productos para la salud a través de los medios de comunicación. Por eso específicamente y durante los 14 años y medio que lleva Inversiones Quiria, estamos con la visión de productos que sirvan para mejorar la calidad de vida de cada persona. ¿Cuál es la meta a la que quiere llegar? Las metas que tenemos todos los emprendedores es que las empresas sigan creciendo. Esa es una de las metas, podríamos decir, la más clara y la más común de todas. Pero específicamente en lo que tiene que ver con nosotros, la meta es seguir siendo guiados por el Señor, porque la empresa como tal, Inversiones Quiria, es parte y es una columna en el reino de Dios, que es a los que nos llama el Señor. Esos dones y talentos que Dios ha dado para emprender a cada uno de sus hijos, a cada persona que es conocedora de la palabra, tiene que ponerse también a disposición del reino de Dios. Por eso la meta no solo es que siga creciendo Inversiones Quiria, sino a su vez que siga siendo ese canal de bendición para que se expanda la palabra de Dios, no solo en nuestra nación, sino en muchas naciones. Como meta empresarial, tenemos claro que hay varios países, los que están aquí en la frontera Colombia, que nos ven a través de los medios de comunicación, y llegar allí a establecer la empresa en esos países y también que sea una columna financiera para el reino de Dios en esos lugares. Gracias, pastor, por recibirnos. Para nosotros es un placer tenerlo en esta entrevista. ¿Qué diferencia hay entre un empresario cristiano y un empresario no cristiano? Como lo hablaba hace un momento, las diferencias que hay entre un empresario cristiano y un empresario que no lo es, sobre todas las cosas está en la integridad, en cómo hace las cosas, con la transparencia y con la guianza del Señor. Pero también hay otra diferencia grande. Nuestra nación es una nación que se mueve en picos, en altas y en bajas de la economía. Hay momentos en que la economía está muy bien, hay momentos en que no está tan bien y hay momentos en que la economía está difícil. El empresario que no es cristiano tiene basada su fe o su esperanza en él mismo, en el dinero y en lo que tiene en el banco. Es decir, que cuando las cosas no están bien, llega la desesperación y llega la angustia. Por eso hay muchas personas que tienen negocios y empresas y piensan a veces en el suicidio cuando las cosas no están bien económicamente. Eso es una gran diferencia con el empresario cristiano. El empresario cristiano tiene su esperanza puesta en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hablado de su empresa. Es decir, que por más que la economía esté bien, damos gloria a Dios. Y si la economía y las cosas no están tan bien, seguimos confiando en que Dios está obrando en la empresa. No solo es la bendición de Dios lo que nos diferencia, sino también en los momentos de dificultad, las reacciones que cada uno de nosotros tiene. No desesperándonos, sino confiando siempre en el Señor. Por eso yo invito a los empresarios
que son cristianos, que no alejen las dos cosas, que una cosa sea mi vida secular y la otra mi vida cristiana, para nada. Las dos cosas van juntas, y si Dios ha dado ese don, y si Dios ha dado ese talento para generar riquezas, deben ir unidos, porque en los momentos de dificultad es cuando podemos ver la gloria de Dios en las empresas cristianas. Todos los empresarios deben manejar relaciones sociales, empresario, y empleados y empresarios. ¿Cómo es la relación entre los empresarios y los empleados? La relación con otros empresarios siempre será de testimonio. Todo empresario cristiano tiene una oportunidad para, muchas veces sin necesidad de predicarle a alguien, con su testimonio hablarle a otros empresarios de lo que es confiar en Dios. Lo que hablábamos hace un momento, un empresario cristiano que no está confiado ni en la bolsa de valores, ni en la economía mundial, ni en el petróleo, en nada de esto, sino en lo que Dios ha hablado, va a ser una persona que siempre va a llamar la atención en medio de otros empresarios que no conocen quizás la palabra de Dios o no conocen al Señor, y va a llamar la atención por la paz que hay en él y por la tranquilidad en medio de cualquier situación. Por eso, para cada empresario cristiano es una oportunidad de, con su testimonio, poder hablar del Señor con su testimonio y con su integridad. Con los empleados siempre será una cobertura paternal. Será una cobertura paternal, porque no solo es una relación empleado-jefe, no es una relación jefe-empleado, sino es una relación empleados y una cobertura espiritual que hay en el empresario cristiano. Esa cobertura es paternal. Todo empresario cristiano no solamente tiene empleados, tiene hijos espirituales allí. Así no sean cristianos, así sean personas que no conocen el Evangelio, no solo son testimonio ante ellos, sino también sabe que el Señor los ha puesto bajo su cobertura con un propósito. Y ese propósito es muchas veces no solo dar una remuneración para que puedan vivir bien, para que con ese salario puedan tener sus gastos, sino también dar esa cobertura de quizás orar por él todos los días, empresario cristiano, orar por esos empleados, orar por esas personas que están allí con un propósito que ha puesto Dios. Colombia es un país que está en caos y vemos cada día se detectan ollas que huelen mal, ladrones de corbata. Usted, como hijo de Dios y emprendedor, ¿qué actitud asume ante esta situación? La actitud que debemos asumir los empresarios cristianos frente a tantos temas de corrupción, quizás una de las más altas a nivel mundial que hay en nuestra nación, es orar, es orar. Muchas veces nos dedicamos a criticar y a destruir la vida de otras personas, pero yo les invito a orar. Ser íntegros no solo es ser transparentes en nuestras actuaciones, no ser corruptos, sino también orar por aquellas personas, no atándolos más con nuestras críticas y palabras, sino al contrario, orando para que en nuestra nación, que el enemigo ha ganado tanto terreno, sea Dios mismo el que libre la batalla y que traiga un despertar en nuestra nación, donde todos estos casos de corrupción que conocemos hoy y que se están destapando cada día más, cada vez sean menos, y lo que haya sea ejemplos, hombres y mujeres, que sean testimonio que Dios con su poder y su gloria está obrando en nuestra nación. ¿Hay para los emprendedores un futuro o hay que imaginarlos, construirlos? Los emprendedores, y más los emprendedores cristianos, tienen claro cuando se abre un camino que van en un camino seguro, cuando es Dios el que da esa visión y ese camino. Podemos decir que tenemos claro que hay un futuro y que vamos caminando nosotros y es el Señor el que lo va haciendo. El emprendedor que no es conocedor de la palabra de Dios, quizás se le torna un poco más difícil porque es la lucha en sus propias fuerzas. Pero a la vez, si él tiene clara una visión, va a poder ir alcanzando esos éxitos. Un poco más difícil que si caminara con el Señor. Pero en los dos casos siempre hay una meta clara, y es que aquel que empieza a caminar con fe en un proyecto siempre tendrá un futuro claro. Y tendrá ese futuro, ¿por qué? Y no estoy hablando de las personas que quieren emprender y de pronto desisten o se devuelven, sino de los que realmente tienen claro que hay algo adelante, siempre habrá un futuro, porque en un país como el nuestro, quizás muchas personas dicen no hay oportunidad, y no solo con los emprendedores, los jóvenes piensan
que no hay oportunidades de estudio. Quizás muchos que están en la universidad piensan que al graduarse no van a conseguir un empleo, pero cuando usted cree en lo que usted tiene dentro de su corazón, en lo que Dios ha puesto en su vida, tiene claro que Dios ya tiene una bendición, en un camino, un futuro lleno de bendición para su vida. ¿Cuál era su condición económica cuando emprendió el camino para forjar empresa? ¿Se detuvo a mirar qué tenía o qué no? En el momento en que se emprendió la empresa, quizás fue uno de los momentos económicamente más difíciles que hemos vivido con mi esposa. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos nuestros trabajos, porque creíamos en la visión que teníamos, y cuando eso, recién estábamos empezando a asistir a una congregación. Dios dio una palabra a través de un siervo. Creímos en esa palabra, más que en ese siervo que habló, creímos en la palabra que Dios dio a través de él, en lo que había en nuestro corazón, en esas ideas que venían durante muchos años, y empezamos a caminar. Al salir de nuestros trabajos no fue un inicio fácil, fue quizás el momento más difícil económicamente hablando que hemos vivido, y no fue cosa de un mes ni de 15 días, fue cosa de aproximadamente 2 años, intentando y viendo cómo muchas veces caíamos, cómo muchas veces las cosas no salían como esperábamos, pero teniendo claro que Dios había dado una palabra. Esos casi 2 años que vivimos en ese momento, en esa situación económicamente difícil, muy difícil, quizás muchos de los que ven están pasando por situaciones difíciles, yo le puedo decir que la nuestra era peor, que no había ni con qué comer a veces, pero creíamos en un proyecto e insistíamos y tocábamos puertas. Eso es lo que desanima a muchas personas. Muchas personas se desaniman porque las cosas no salieron bien en un mes o en 2, pero yo les invito a creer en lo que Dios puso en ustedes, dentro de ustedes, y lo que Dios está abriendo delante de cada uno. Cuando surgen ideas y sueños, también lo que podríamos llamar asesinos de ideas, aquellos que quieren acabar con todo lo que nosotros proponemos. ¿Le pasó esto alguna vez? Los asesinos de los sueños, aquellas personas que están allí para detener, siempre han existido. Los hubo al principio, los hay aún ahora. Y no hablo solo empresarialmente, sino ministerialmente. Siempre habrá personas alrededor. Cuando usted es un emprendedor, usted va dando pasos que para otras personas son locura, que para otras personas no son seguros, que para otras personas no son creíbles. Pero usted tiene claro hacia dónde se dirige y siempre existirán, no solo en el comienzo del emprendimiento, sino toda la vida de un emprendedor siempre existirán esas personas alrededor. La pregunta es, ¿a quién prestamos atención? ¿A esas personas que quizás no emprenden nada ni dan pasos de fe por temor, o le creemos a lo que Dios ha puesto en nosotros y a través de nosotros lo que Dios está haciendo? La mayor parte de los emprendedores se lanzan, unos por necesidad, otros por oportunidad, finalmente dan como frutos beneficios para el gestor o para sus trabajadores. ¿Cuál era su condición y necesidad y oportunidad a las dos? En el momento del inicio de la empresa había los 2 factores, la necesidad y la oportunidad. La necesidad, por lo que decía hace un momento, estábamos pasando una situación económica no tan fácil, y la oportunidad teniendo claro, primero, la palabra que Dios había dado, pero segundo, el trabajo que había desarrollado mi esposa durante mucho tiempo en los medios de comunicación y el trabajo que había tenido yo en departamentos de venta en algunas empresas. Al unir estas 2 cosas y el conocimiento de un mercado, que son los medios de comunicación, empezamos a ver una oportunidad de desarrollar las ventas a través de los medios. También lo hicimos por necesidad. Las 2 cosas conjugadas hace que haya mucha pasión, el conocimiento por algo que usted está haciendo, pero también la necesidad de suplir en su casa y en su hogar para sus hijos. Esas 2 cosas hacen que haya una pasión. Hay personas que no tienen esa pasión. Esa pasión hace que nosotros avancemos en medio de las tormentas. Si no hay necesidad y pensamos que hay la oportunidad, en un momento podemos perder la visión de la oportunidad, porque como no tengo necesidad, entonces no avanzo y no hago. Y si hay la necesidad, pero no hay la visión de oportunidad, pues puedo yo hacer y hacer y hacer en mis propias fuerzas, pero no sé ni siquiera para dónde voy. Por eso pienso que son necesarias las 2 en algún momento. Tener claro hacia dónde vamos, una necesidad de suplir, pero también una visión de oportunidad. Una empresa supone pasar de vacilación a certidumbre, significa asumir riesgos
los asumió usted? Asumimos riesgos en un principio y los asumimos en ese tiempo que les digo, aproximadamente 1 año y medio a 2 años. Asumimos los riesgos, no solo económicos, sino los riesgos que representaba al dejar nuestros trabajos, al vivir en ese sueño o en esa visión que Dios nos había dado, esos riesgos que se viven cuando las personas alrededor empiezan a mirar, a criticar, y esos riesgos cuando usted está dando pasos, se podría decir, en contravía del resto de las personas. Riesgos en las inversiones, pero a su vez también riesgos nosotros como parte de una familia, porque las cosas económicas, aunque no son lo primero ni deben ser lo primero en nuestra vida, porque primero está Dios, pero los problemas económicos en medio de una casa muchas veces traen división. Esos son riesgos que se corre cuando uno dice, tengo una visión y voy a caminar en esta visión. Esos riesgos se asumen. A lo largo de estos años, casi 15 años, hemos asumido riesgos y seguimos asumiéndolos. Riesgos de inversión, riesgos en el nivel laboral de la empresa como tal, en el nivel profesional de la empresa. Esos riesgos se asumen, pero hay algo. Por más que cuando se asumen esos riesgos haya una caída o haya un momento de dificultad, eso va a servir para intentarlo nuevamente teniendo el conocimiento de dónde fallamos y ya no fallar en el mismo lugar. Hay personas que le tienen miedo al riesgo y nunca emprenden nada y nunca lo van a hacer por el temor. Un emprendedor se propone objetivos retadores y para ello innova, identifica recursos, crea nuevos productos, servicios, nuevas formas que trascienden. ¿Qué lo llevó a inclinarse por este tipo de empresa? Como lo decía hace un momento, el medio de los productos naturales en televentas no era muy conocido, quizás existían 1 o 2 empresas en este momento, y lo que hicimos fue contactar laboratorios, contactar diferentes laboratorios para buscar productos que no se consiguieran fácilmente en el mercado, productos que suplieran 2 cosas, una necesidad en los colombianos y también que fueran de una calidad que generaran una recompra o una fidelización de los clientes. Todos estos estudios los hicimos nosotros junto con algunos laboratorios que creyeron en una visión, ya que no había la parte económica, creyeron en una visión. Para todos aquellos que quieren emprender y son cristianos, la palabra de Dios habla de algo y dice, venir y comprar sin dinero. Muchas veces decimos, ¿qué significa eso? Y nos da miedo tocar una puerta. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero y nos da miedo ir. En el caso nuestro, muchas personas decían, para ir y tocar la puerta de un laboratorio debe tener mínimo, hace 15 años, en su bolsillo mínimo 50 millones de pesos. Y yo creo que no teníamos ni lo del transporte con mi esposa, pero íbamos con una visión clara, suplir una necesidad. Ahora, en este mercado en el que nosotros nos movemos como Inversiones Quiria, tenemos 44 millones de clientes potenciales. ¿Por qué? Porque en Colombia, y si lo miramos, las enfermedades que en algún tiempo eran poco comunes, hoy son epidemias. La diabetes, la artritis, todos estos temas, los cánceres hoy están siendo casi una epidemia por la mala alimentación, por la falta de ejercicio de la gente. Es decir, que al nosotros ofrecer productos para prevenir y ofrecer productos para mejorar la calidad de vida, tenemos clientes potenciales 44 millones. En este tiempo, muchas personas han salido con empresas de televentas de productos de mucha menor calidad, pero no hacen nada. Es decir, que están estafando a las personas y no generando una empresa, porque cuando ya se acaban unos clientes potenciales, tienen que cambiar de nombre. No hay una visión de establecer una empresa que trascienda el tiempo, sino simplemente momentos donde estafan a otras personas. Pero cuando usted vende productos de calidad y las personas les funcionan y las personas tienen una recompra, una fidelización, usted va a tener una empresa que va a trascender en el tiempo. En todas las empresas, de acuerdo a la función que desempeñan, siempre hay competencia y muchas veces desleal. ¿Cómo se mantiene usted en medio de esa competencia? Lo hablaba hace un momento, esas competencias que se presentan no nos generan a nosotros ninguna inquietud, ya que quizás 2 o 3 presentan productos de calidad, como lo hace Inversiones Quiria,
pero de resto puede haber unas 10 o 15 empresas en este tiempo que presentan productos muy económicos donde lo único que quieren es una venta inmediata, sacar el dinero de algunas personas y cambiar cada rato o de nombre las empresas o de productos. Nosotros hemos permanecido durante 15 años con un portafolio de aproximadamente 30 productos, de los cuales los más conocidos son 3 o 4 que salen en televisión desde hace mucho tiempo, y hemos generado una fidelización de los clientes que conocen a Kyria como una empresa que vende productos que sí funcionan, productos que sí cumplen con normas y que sí están haciendo algo por su salud. Entonces, cuando hay este tipo de competencias desleales, no una vez, sino muchas veces, muchas personas los hacen. En todas las áreas de empresa existen esas competencias desleales. Si nosotros nos fijamos en las competencias desleales y se nos forman un dolor de cabeza, quiere decir, y hablemoslo de una manera cristiana, que el enemigo logró hacer algo, y era inquietarnos con nada. En ese caminar de empresa se asume riesgos. ¿Alguna vez pensó en la posibilidad de fracaso? Muchas veces pensamos, y no solo pensamos, sino vivimos momentos de fracaso. Momentos que como hombres, y hablo de la raza humana, con mi esposa nos hacía a veces quizás llorar y pensar y replantear, pero había algo superior, había algo mayor en nosotros. En ese tiempo no sabíamos qué era, pero era el Espíritu de Dios guiándonos a seguir adelante. Esos momentos de fracaso se podrían decir, ¿qué es el fracaso? Cada persona lo podrá ver de una manera diferente, y es cuando las cosas no nos salen como nosotros hemos planeado o esperado. En esos momentos sentimos que fracasamos, y da rabia, y da tristeza, y muchas veces nos reevaluamos nosotros mismos y decimos, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que Dios sí me está bendiciendo? ¿Será que Dios sí me dio un talento o un don? Son preguntas que vienen. Ahora, las respuestas nos llevan a dos caminos. Uno, el volver atrás y en perder la fe en Dios y en nosotros mismos. Y segundo, a través de todas esas preguntas, respondernos y decir, sí, yo creo en lo que Dios habló y creo además en lo que Dios está haciendo, y vamos hacia adelante. Por eso esos fracasos, esos momentos de tristeza o esos momentos de dificultad, lo que nos llevan a los emprendedores es a fortalecernos, a levantarnos, sacudirnos y seguir adelante. Usted emprendió 2 tipos de empresa. De la primera ya hablamos, la segunda es su servicio a Dios, pero las dos van tomadas de la mano. ¿Las dos están consagradas a Dios? Efectivamente hay 2 canales por donde nos movemos. Uno, y el primero hace los 15 años que vino, Inversiones Kyria SAS, que es una empresa que ya hoy está consolidada a nivel nacional. Y lo segundo, en el transcurrir del tiempo, a través del servicio dentro de una congregación, fue la parte ministerial. Empezamos con mi esposa siendo evangelistas, yendo a muchos lugares a predicar la palabra de Dios, como muchos empresarios hoy lo hacen y dicen, esto lo tengo como alterno, y no es alterno, es un llamado de parte de Dios, y lo entendimos un poco de tiempo después, que la empresa iba a ser columna del ministerio. El Ministerio Evangelismo de Fuego se fundó hace unos 6 años y empezamos haciendo presencia en lo que conocemos muy bien, que es en los medios de comunicación, programas radiales y programas de televisión. ¿Por qué digo que conocemos muy bien? Porque son muchos años moviéndonos en los medios de comunicación. Cuando tú tienes un talento, un don, una empresa, algo que Dios te dio, y tienes un llamado ministerial, ese ministerio va a empezar por allí. Ese ministerio va a empezar por esos dones y talentos que Dios te dio. Nosotros empezamos hace 6 años, radio, televisión, y fue creciendo de tal manera que hoy tenemos 2 emisoras, y hace 2 años y medio fundamos la iglesia Casa de Amor y Restauración, de la cual somos pastores generales. Tenemos una iglesia en la ciudad de Acacías, en el departamento del Meta, una emisora en Villavicencio y una emisora en Bogotá, Fuego AM en Bogotá y Fuego FM en Villavicencio. ¿Cómo se alternan las dos? Y se alternan de la siguiente manera, entendiendo que Kyria, quien es que produce los recursos, es el proveedor del ministerio para extender el reino de Dios. Es decir, que el Ministerio Evangelismo de Fuego, al cual pertenecen Fuego AM y FM, y las Casas de Amor y Restauración, siempre tienen, a través de Dios, Dios está usando a Kyria para proveer en seguir extendiendo el reino,
por los medios de comunicación, que es el ministerio principal e inicial, y allí en la iglesia Casa de Amor y Restauración. Podemos hacerlo de las dos maneras, teniendo claro que muchas iglesias, y hay pastores que dicen, una iglesia nunca se manejará como una empresa, y quizás tengan razón en algo, nunca se manejará como una empresa para despedir gente, o nunca se usarán como una empresa para contratar gente o para desarrollar una labor bajo un salario o un pago. Pero lo que no tienen razón es que efectivamente a muchas iglesias les falta administración, les falta aprender a conocer una estructura de administración, de programación, y esa administración, esa programación, por eso vemos muchas congregaciones y ministerios que se sienten, y hablábamos hace un momento de los fracasos, se sienten de esa manera y quieren tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no tienen esa administración para una congregación, y una congregación y un ministerio lo debe tener. Un orden muy claro en sus gastos, en sus ingresos, en los planes, en lo que Dios da. Entonces, eso hemos llevado de la empresa a la iglesia. Ahora, de la iglesia y de nuestra parte espiritual o ministerial a la empresa, hemos llevado la integridad, la fe en la palabra de Dios, y sobre todo entender que el que es el dueño de la empresa y quien es el proveedor y quien es el único que merece todo el respeto allí y la adoración es Dios. No es el jefe, no es el empleado que hace muchas cosas buenas, y bendecimos a los empleados, muy buenos empleados, pero es Dios y es la gracia de Dios la que está allí. Las dos cosas van juntas. Por eso decía hace un momento también que no es bueno aquellos empresarios que son cristianos o que tienen un llamado ministerial que distancien las dos cosas o las dividan, sino al contrario, que entiendan que las dos van unidas. ¿Qué papel juega su esposa en las dos empresas? ¿Participa activamente junto a usted en todas las decisiones que se toman? Mi esposa juega un papel muy importante en las dos áreas, tanto en la empresa como en la iglesia. Estos son dos proyectos, dos caminos que emprendimos juntos. Y quiero decirle algo, Dios se mueve en la unidad. Donde hay división, donde hay distanciamiento, no podemos pedirle a Dios que haya bendición. Y hablo de parejas que están emprendiendo empresa, parejas que están emprendiendo proyectos, que cada uno esté por su lado o que el uno no esté de acuerdo con el otro. Mucha atención a todos los varones. Yo le digo a mi esposa muchas veces, cuando voy a tomar una decisión, cuando hay algo que hacer, le digo, dime tu opinión, porque tú eres, y se lo digo de manera jocosa, pero también en el fondo muy seria, y es, tú que eres la voz sensata. Muchas veces los hombres somos más rápidos para tomar decisiones, pero asimismo más rápidos para equivocarnos. Dios le ha dado un don a la mujer, y es ser esa consejera y esa persona que piensa mal las cosas y que le pide dirección a Dios. A todas las mujeres que me escuchan, oren e intercedan por sus esposos, no peleen con ellos, simplemente órenle a que el Señor que toque el corazón de esos hombres, y cuando den su opinión y hablen, que sea el mismo Espíritu de Dios hablando a esos varones. A todos los hombres, cuenten con su esposa siempre, en todo, absolutamente. Si usted no cuenta con su esposa, tiene un grave problema, y es una puerta de división gigantesca abierta en su relación. Y ni para qué hablamos de empresa o ministerio cuando hay división en una pareja. Por eso, la esposa siempre será esa ayuda idónea que ha dicho el Señor, pero también esa parte fundamental, tanto en la empresa, en cada proyecto que se emprende, como en la iglesia. Ahora las esposas, orar y aconsejar a los esposos, pero no tampoco decirles nunca puede, yo no creo en ti, otra vez con esas bobadas. Si hay esto en una empresa o en una familia, en una pareja, hay que orarle al Señor, porque quiere decir que allí hay división, y en la división nunca se va a mover la bendición de Dios. ¿Cree usted que es Dios quien le está guiando y por él usted está saliendo adelante? Por supuesto que es el Señor. Nosotros entendimos hace mucho tiempo que no era ni por nuestro estudio ni por nuestros talentos. Les decía en un comienzo, solo estudié 2 semestres en la universidad, y quizás lo que me motivó en ese tiempo al no seguir adelante, no conocía del Señor, pero ya tenía algunos proyectos de empresa, mientras era empleado en algunas empresas muy grandes aquí en Colombia, tenía proyectos de empresa afuera. Y lo que me motivó a salirme de la universidad
es que muchas de las cosas que estaba aprendiendo allí en la academia ya las conocía por mi experiencia. Quizás me apresuré, sí. La universidad, y vuelvo y repito, siempre será necesaria la academia para entender muchas cosas más, pero no solo quedarnos allí. Por eso, cuando iniciamos este proyecto sabíamos que no estaban ni los recursos, como lo hablé hace un momento, ni el estudio, ni las palancas, ni los contactos, sino únicamente una palabra de parte de Dios. Por supuesto que es Él el que ha guiado, no solo a Inversiones Quiria, a Casa de Amor y Restauración, a Fuego AM, a Evangelismo de Fuego, y con toda seguridad y certeza les digo hoy, a todo lo que está por venir de la mano de Dios, porque si le creí hace 15 años, hoy le creo muchísimo más, y la palabra que Dios da es para nosotros ese alimento y ese norte total por el que vamos a ir, sin desviarnos, sin discutir, porque si nos ha traído hasta este lugar, imagine hasta dónde nos va a llevar. Bueno, Pastor Diego, muchas gracias. El Señor le bendiga. Qué privilegio tan grande es haber podido hablar con usted, conocer sus inquietudes, conocer lo que es un verdadero emprendedor, conocer y saber que cuando nosotros estamos siendo guiados por Dios, cuando estamos caminando de la mano de Dios, las cosas nos tienen que salir bien. Por último, Pastor, quiero decirle algo que he tenido en mi corazón hace días, que no se lo había dicho, pero que hoy se lo digo delante de nuestro profesor de emprendimiento. Quiero decirle una cosa, y es que usted no es una buena persona. Usted es una gran persona. Usted es una magnífica persona, y gracias a Dios por usted, y gracias a Dios por esta empresa, y gracias a Dios por personas como usted y su esposa que quieren una Colombia nueva. Amén. Muchas gracias, Pastor, y que Dios le bendiga y bendiga su casa. Bendiciones, Pastor Israel, y bendiciones a cada uno de los estudiantes del seminario. Que Dios les bendiga.